En algún momento sí que tuve obesidad, pesando 17 kilos más que ahora. Fue una época súper difícil porque mientras peor me sentía, más comía. Y la verdad es que una vez que me titulé, me empecé a dar cuenta que todo lo que sabía no era capaz de aplicarlo en mi propia vida. Seguía con un sobrepeso importante, fumaba, comía con ansiedad, bebía. Entonces era como una incoherencia con mi carrera súper grande. Y en un momento que dije, mira, yo la verdad quiero cambiar todo esto. Me empecé a dar cuenta que mi relación con la comida no era más que el reflejo de la relación conmigo misma. Efectivamente, cuando empecé a ver ese cambio en mí y en mis pacientes de aquí, dije, yo necesito compartir esto con el mundo. Lo que pasa en sí es el 10% de la realidad. Tu interpretación de ello es lo que determina el 90%. Hubo un momento en mi vida en que quise dejar por completo la nutrición. Me sentía tan frustrada conmigo, con mis pacientes y con todo lo que estaba haciendo que quería cambiar de profesión. Fran, sé que te sentiste así durante muchísimo tiempo y hoy en el poder de reinterpretar nos vas a compartir cómo lograste darle un nuevo sentido a todo esto que estabas viviendo. Pero antes de comenzar, me gustaría darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando a este espacio, un podcast que construiremos juntos con nuestra comunidad y en el que vamos a compartir casos reales, algunos nuestros, algunos que vemos cada día en consulta con nuestros pacientes y también experiencias que ustedes mismos nos quieran compartir, tanto a nivel personal como profesional. Así que si hay algo que hoy te está pasando o hay algo, alguna situación quizá que con un paciente no sabes cómo acompañar, pues nos la puedes contar, escríbenos, cuéntanos tu caso, porque vamos a ir eligiendo dentro de sus propias historias para poder reinterpretar pues cada caso en este podcast y descubrir juntos pues una nueva forma de construir la vida, de mirar la vida de una manera más ecológica. Así que hoy, Fran, vamos a comenzar contigo. Quiero que nos lleves a ese momento, ¿no? ¿Qué estaba pasando en tu vida, pues eso, qué estaba pasando en tu vida para llegarte a sentirte así, tan frustrada con la nutrición? Hola Jazz, bueno, un gusto estar aquí contigo, un gusto empezar este nuevo proyecto, este podcast que es una idea que surgió hace mucho tiempo en nuestra escuela y hoy ya le estamos dando vida y como bien dice, invitamos a todos los que nos están escuchando, a toda la comunidad a ser parte de este podcast, a comentarlo, a dejar sus reinterpretaciones, enviarnos su historia, porque efectivamente este espacio lo vamos a construir juntos. Así que bienvenidos nuevamente al poder de reinterpretar. Y sí, hemos elegido mi historia profesional, sí, para comenzar este podcast, porque como lo hemos comentado con Jazz muchas veces, eh, creo que todos en algún momento nos hemos sentido un poco en duda o inseguros, ¿verdad? Con nuestra carrera, con lo que elegimos. Muchos incluso al día de hoy ni siquiera nos dedicamos a lo que estudiamos, ¿sí? Eh, Muchos, claro, a los, no sé, 17, 18 años, cuando muchos eligen su carrera, somos más chicos, creemos que queremos eso y una vez en el camino nos damos cuenta que quizás sí, que quizás no, o bien salimos de la carrera y empezamos a trabajar y lo que creíamos que iba a ser de una manera es completamente diferente y nos desilusionamos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que este tema de lo que nos dedicamos, del trabajo, de la profesión, es algo súper importante porque muchas horas de nuestra vida vamos a estar trabajando e incluso como tú bien dices, ¿no? Vemos muchas personas que sienten que tienen un trabajo que no les da mayor sentido, como que no encuentran un propósito en su trabajo. Y no es fácil cuando es algo que hacemos a diario, cuando es algo también que necesitamos, ¿sí? Para poder vivir, lidiar con ello. Así que vamos a comenzar con esta historia y a ver si a alguno de ustedes les resuena y les puede ayudar también a reinterpretar su parte profesional desde otro lugar. Efectivamente, como comenzaste el podcast, ¿sí? Yo me sentía súper frustrada con la nutrición. Personalmente había tenido muchos problemas con la comida desde toda la vida, ¿sí? Yo era súper ansiosa, escondía comida en mi habitación, me acuerdo desde pequeña, o sea, yo me acuerdo de muy chiquitita tener, en Chile decimos manjar, acá se dice dulce de leche en España, me acuerdo de tener como
potes de dulce de leche, de manjar en mi habitación, galletas, recuerdo comerla en la noche, ¿no? Como escondida. Eh, Muchas esa sensación de comer escondida, de esconder la comida, porque obviamente mi mamá me decía, oye, déjate de comer tanto, estaba subiendo de peso, etcétera. Y efectivamente empecé a tener un sobrepeso súper importante, casi al borde de la obesidad. De hecho, en algún momento sí que tuve obesidad, pesando 17 kilos más que ahora. Y efectivamente todo eso significó mucho tema de bullying en mi caso, ¿sí? Sufría mucho bullying en el colegio, lo típico, la cerda, la vaca, no sé. O si había alguna famosa que también tenía obesidad, me decían el nombre de ella. Y la verdad que me sentía súper, súper mal. Fue una época súper difícil porque mientras peor me sentía, más comía. Entonces, claro, no sabía cómo gestionar todo eso, ¿sí? Y fue tanto mi sensación de que, de creer que, de como que había algo mal en mí, de mi cuerpo, que yo era el problema, que al final me obsesioné y a los 15 tuve un periodo de anorexia y de bulimia, donde obviamente me di cuenta que mis problemas no se pasaban, ¿sí? Que me seguía sintiendo mal conmigo misma pese a estar flaca. Así que volví a comer. Pero luego me volví a obsesionar, así que a los 17 de nuevo anorexia y bulimia, y luego efectivamente me daba cuenta que seguía estando mal conmigo misma y con mucha hambre. Entonces dije, mira, para tener los mismos problemas y estar muerta de hambre, vuelvo a comer como antes. Y volví a subir de peso. Y así fue como a los 18, cuando elegí la carrera, yo pensé en la nutrición, inmediatamente. Por un lado, sentía que me iba a ayudar a mí a aprender realmente cómo comer y a poder superar todos estos temas que estaba teniendo con la comida. Y por otro lado, veía en mi entorno muchas personas con obesidad, diabetes, hipertensión, empezando con mi mamá, y tenía también ganas de poder ayudarla así de una manera profesional. Y así que dije, ya, venga, nutrición. Así que estudié la carrera, en una carrera preciosa, en Chile una licenciatura de 5 años, y obviamente aprendí todo de los órganos, de cómo interactuaban los nutrientes, de cómo hacer pauta alimentaria, de las calorías, los requerimientos, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, wow, o sea, esto obviamente es la salvación. Pensaba en mí, en mi mamá, en mi entorno, en los futuros pacientes que iba a tener. Y la verdad es que una vez que me titulé, me empecé a dar cuenta que todo lo que sabía no era capaz de aplicarlo en mi propia vida. Ya había desarrollado resistencia a la insulina, tenía síndrome de ovario poliquístico, estaba al borde del hipotiroidismo, seguía con un sobrepeso importante, fumaba, comía con ansiedad, bebía. Entonces era como una incoherencia con mi carrera súper grande. Y a su vez mis pacientes me daba cuenta que por mucho que yo les explicara y que en la consulta era como que, está todo bien, lo entiendo, lo voy a hacer, no lo hacían. Llegaba el próximo control y seguían igual o seguían peor. O de repente había pacientes con los que íbamos súper bien y me decían, vale, vamos súper bien. Y de repente tenían un bajón. Y me decían, no, Franci, iba súper bien, pero tuve un problema con mi marido y me lo comí todo de nuevo. O es que en el trabajo tengo muchísimo estrés y no sé qué hacer y me lo volví a comer todo de nuevo. Entonces era una impotencia de mi parte porque, o sea, a la vez también mis pacientes me estaban reflejando lo que pasaba conmigo. Y claro, yo también decía, a ver, ¿cómo le voy a pedir a alguien que en media hora haga lo que yo no he podido hacer en 5 años? Entonces yo creía que me faltaba aprender más de nutrición y me metí un posgrado de enfermedades crónicas con mención en obesidad para seguir aprendiendo de las enfermedades, obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera, porque yo creía que esa iba a ser la solución. Vale, 2 años más, 7 años de carrera y seguía igual. En ese momento, ya obviamente yo con toda una historia de vida, de la autoestima por el suelo, creyendo que el problema era yo, me sentía una muy mala profesional, y a su vez también creía que tenía mala suerte, porque era tipo, mis pacientes me tocan casi que los pacientes que nunca me hacen caso, los pacientes que no van a cambiar, entonces me sentía como totalmente mal a nivel personal porque no hacía las cosas y a nivel de paciente era como, ¿cómo tan mala suerte? Es que nadie hace los cambios. Entonces al final empezó a juntarse una frustración tan grande, porque decía, claro, como no está funcionando, lo que pensé que iba a ser la solución, lo que pensé que iba a ser una carrera con la que iba a poder ayudarme y ayudar a los demás, era todo lo contrario. Era como una herida diaria de frustración, de vergüenza, de rechazo, de decepción conmigo misma y con mis pacientes. Y ya llegó un momento que dije, mira,
yo la verdad quiero cambiar todo esto. O sea, yo ya como que me estoy dando cuenta que quizás esto no es lo mío, elegí mal, eh, no puedo más con esta carrera. Oye, Fran, ¿y qué interpretación le estabas dando a todo esto que te estaba sucediendo? Es decir, ¿qué historia te estabas contando cuando te diste cuenta que estabas pues viviendo todo eso en ese momento? Como te acabo de comentar, sí, o sea, yo sentía que una vez más había fracasado. Así como me había sentido tantas veces en mi vida de, bueno, fracasé con la dieta, me acuerdo, no sé, antes de ser nutricionista, ¿no? Que mi mamá me llevaba a muchos nutricionistas con el tema del peso y todo, y era como, no soy capaz de hacerlo, no soy capaz de hacerlo. Entonces ahora una vez más era, no soy capaz, soy mala profesional. Y a la vez tengo la peor suerte del mundo, porque todos los pacientes que tengo no me hacen caso. Entonces también era una mirada bastante victimista, si lo pensamos de esa perspectiva, de creer como que era lo peor y aunque me pudiera sentir así, ¿no? Era una interpretación que me hacía estar como en el hoyo, estar como en el hoyo negro, no ver mayores salidas y en el fondo empezar a perder como el sentido de mi vocación de salud, de mis ganas de ayudar, de mi entusiasmo por estar con pacientes. Entonces, la verdad, dije, no, mira, esto se va a acabar. O sea, yo Sí, tengo que buscar otra carrera. y también de toda una vida, ¿no? Porque uno apuesta por su carrera profesional. Entonces, llegar a un punto en tu vida en el que dices, o sea, wow, ¿y ahora qué hago, no? He estudiado una carrera, tus padres pues han obviamente apostado, ¿no? ¿No? Han invertido en tu futuro profesional y darte cuenta de que no valgo para esto o no me gusta o no sé cómo hacerlo, debe ser como bastante importante en ese momento. Así que cuéntanos un poquito también cómo empezaste a salir de eso, ¿no? Cómo empezó a cambiar esta mirada, ¿no? Porque ahora sé que te dedicas a eso, evidentemente. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue ese trance. Bueno, lo, a ver, en el 2012, en medio de mi frustración y todo, ya dije, no quiero ver más pacientes, y postulé un trabajo y quedé, estaba a cargo del área en el fondo de prevención de salud en un banco en Chile. Bien, esto fue 2 años antes de venirme a España, esto fue el año 2012. Entonces el banco tenía más de 10.000 colaboradores, que se decía en el banco, y aquí hacía toda la parte de prevención de salud desde la perspectiva nutricional. Teníamos un equipo que trabajábamos ahí, enfermeros, psicólogos, kinesiólogos, fisioterapeutas que se dice en España, prevencionistas, etcétera, etcétera. Entonces a mí, en verdad, siempre me encantaba como dar clases, hacer PowerPoint, como que todo eso me encantaba. Entonces yo estaba a cargo de organizar eso, como las ferias de salud, las prevenciones, iba a distintas sucursales dando clases, ¿verdad?, de cómo las personas podían comer mejor, etcétera. O sea, ya me había ido ya más hacia la parte como grupal, más a la parte de prevención. Cierto que me estaba gustando más que lo de la consulta 1 a 1, donde no había visto ningún resultado, pero claramente aquí tampoco lo veía. O sea, la gente terminaba como, feliz, qué buena conferencia, qué buena clase, sí, perfecto, gracias señorita nutricionista, pero no hacían nada más. Entonces yo seguía con el run run en mi cabeza de que, ay, a ver cuánto más tiempo más me queda de esto. Y un día mi jefe del banco, ingeniero, súper cuadriculado, empezó a hacer un máster en coaching, inteligencia emocional y programación neurolingüística. Y nos los contó en una reunión de equipo y yo fui como, wow, ¿no? Como, ¿qué es todo esto? ¿Cuáles son estos nombres? ¿Qué es esto del desarrollo personal? Obviamente era un tema muy desconocido para mí. En la carrera habíamos visto mínimamente algunas cosas de psicología, cómo se desarrollaba, o sea, cómo se relacionaba, perdón, la nutrición con ciertos patrones psicológicos, ciertos patrones familiares, pero en verdad había sido muy superficial. Entonces yo fue como, uy, qué interesante. Y justo mi jefe tenía que tener a un coachee, ¿sí? Que cuando uno está haciendo este máster de desarrollo personal, tiene a tu cliente, tu coachee, para poder hacer las prácticas. Entonces yo tenía muy buena relación con él y me pidió si podía ser su coachee, y iba a ir su tutora a ver las prácticas ahí en directo cuando me hacía una sesión o alguna sesión la tenía que grabar y enviársela a la tutora. Y la verdad es que también yo siempre he sido muy curiosa, entonces fue como perfecto porque me estaba llamando mucho la atención lo que él nos contaba y además dije, bueno, genial de poder ayudarlo y a la vez también es una posibilidad para yo conocer algo nuevo que era totalmente ajeno a mi realidad. Y me pasó, y esto fue como, wow, ¿no? Las cosas de la vida, ¿no? Cuando uno a veces cree que está todo perdido, tiene que, o sea, como, no sé, como no ve señales o no ve la luz,
pero empecé a ver la luz. Empecé a darme cuenta que este señor, ingeniero, súper cuadriculado, en este proceso que me empezó a hacer de desarrollo personal, con las preguntas que me hacía, con las distintas herramientas que practicábamos, empezaron a moverse cosas dentro de mí súper importantes. Y yo dije, no lo puedo creer. O sea, si él, que así como cercano, emocional, cero, está consiguiendo en el fondo que yo empiece a remover cosas dentro de mí, a hacer clic, a entender cosas de mi vida, dije, yo quiero aprender esto. O sea, necesito aprender esto. Obviamente yo estaba rayada con la comida, con la ansiedad, con todo que sentía. Entonces dije, necesito entender también de dónde viene todo esto, ¿sí? Y así se fue abriendo camino. Y el año 2014 me vine a España a estudiar un máster de coaching, inteligencia emocional y programación neurolingüística. Ya eso lo contaré en otro capítulo, ¿sí? Hablaremos en algunos capítulos de amor. Pero claro, solamente se lo adelanto para hacer ya un enganche para un siguiente capítulo. Yo ya llevaba 2 años a distancia con mi marido, ¿sí? Él es de España, yo de Chile. Entonces nos habíamos conocido en 2012 y ya teníamos el plan del 2014, uno de los dos que se cambiara de país. Así que él al principio me pidió si podíamos intentarlo acá y como justo el máster que quería hacer, que era el que había hecho mi jefe, estaba acá, dije ya, perfecto, ok, intentémoslo. Y ahí fue como me vine el 2014 y la verdad es que yo venía con una idea así de cambiar de rumbo, así como imagínense, o sea, ya me iba de mi país, de mi continente, me venía a España, llevaba ya 2 años a distancia con Enrique, apostando por nuestra relación, hacer el máster, y yo decía, ya, con esto no quiero ver más nutrición, no quiero ver más pacientes ni nada, yo me voy a dedicar netamente al desarrollo personal, al empoderamiento, imaginaba como en empresa, como había estado 2 años ya en el banco, pero por otra área, ya no por el área de la salud. Y así fue como empecé a emprender este nuevo camino desde el año 2014. Entonces, Fran, lo que en un principio parecía que era una señal para dejar tu profesión, al final, pues se convirtió en algo que fue abriéndote, ¿no? Un camino muchísimo más profundo. Y bueno, ya que viene la pregunta clave del podcast, Fran, y es, ¿cómo interpretaste todo esto que te estaba pasando, ¿no? O sea, todo esto que había marcado como esa línea de vida, ¿no? Hasta ese momento. Efectivamente, el poder de la reinterpretación, por algo le hemos puesto este nombre al podcast, ¿sí? Lo vamos a ir hablando capítulo a capítulo. O sea, fíjate que es que, como bien dijo Steve Jobs en uno de sus últimos discursos en la Universidad de Stanford, si no lo han visto, búsquenlo. Discurso de Steve Jobs, Universidad de Stanford. Y fíjate que yo me acuerdo en el mismo máster, en el año 2014, vimos este video, hace cuántos años atrás, y todavía lo recuerdo porque dije totalmente, cuando él decía que cuando uno, eh, en el momento, muchas veces no vamos a entender lo que nos está pasando. Pero siempre, 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 cuando miramos hacia nuestro pasado, nos damos cuenta que todos los puntos, es decir, que todas las vivencias generan, crean una red perfecta. Entonces, claro, o sea, imagínate lo mismo si yo hubiese estado encantadísima con mi carrera desde el principio, nunca hubiese tenido esa inquietud por el desarrollo personal. Nunca en el fondo hubiese tal vez dado el paso de venirme a España. Me acuerdo también cuando el 2012 conocí a mi marido, que fue en un viaje en el Caribe, ya les contaré esto en otro capítulo, pero yo en ese momento había dejado un trabajo, fue justo antes de entrar al banco, y estaba así ya decepcionada de la vida, había dejado una relación, había dejado un trabajo, y con mi amiga yo tenía unos ahorros y mis amigas iban al Caribe y dije, yo también me voy. Pero lo mismo, si hubiese estado feliz con mi trabajo, no hubiese hecho ese viaje, no hubiese conocido a mi marido, no me hubiese venido el 2014. Entonces, claro, lo que todo en su momento, ¿verdad? Empezó a ser como, que era como un castigo. Cuando me vine acá y empecé a practicar esto del poder de la reinterpretación, me empecé a dar cuenta que todo lo que había sucedido era perfecto. Me empecé a dar cuenta que mi relación con la comida no era más que el reflejo de la relación conmigo misma. Así como yo comía, era como vivía. Porque como hacemos una cosa, hacemos todo. Entonces me daba cuenta que los días que yo me sentía súper mal conmigo misma eran los días que peor comía.
que los días cuando yo me sentía bien, cuando era amable conmigo, cuando me miraba en el espejo y era una buena amiga conmigo, me cuidaba mucho mejor, estaba mucho mejor. Pero esos días de sombra, de crítica, de crueldad conmigo misma, eran días donde me sentía realmente desbordada y la comida significaba una vía de escape. Entonces, empecé a entender ya de dónde venía todo. Y lo que yo pensaba en esos años ya tenía 27 en ese momento, lo que yo durante 27 años sentí que era como un problema en mi vida, me empecé a dar cuenta que eran como regalos encubiertos, ¿sí? Me empecé a dar cuenta que mi relación con la comida me reflejaba muchos temas de mi primera infancia que yo no tenía idea que tenía ahí, que estaban a nivel inconsciente, pero que me seguían pesando, me seguían doliendo. Me empecé a dar cuenta que cada vez que yo me criticaba de cómo comía o a mi cuerpo, de cuánto pesaba, estaba criticando a una Fran niña que en su momento encontró en la comida un refugio, un acompañamiento a muchos momentos de soledad. Entonces, todo ese año que realicé el máster de desarrollo personal, empezó a ser un año tan profundo de sanación, de, de compasión conmigo misma, de perdón, perdón de mi historia, perdón de mi entorno, perdón a mi cuerpo, ¿no? Empezó a ser tan bonito e increíblemente, sin hacer mayores cambios en la alimentación, empecé a bajar de peso de manera natural. Empezó a pasar algo para mí que fue como milagroso, era como, tenía un chocolate y antes me lo comía entero y ahora de verdad me comía 2 trozos de chocolate y quedaba bien. Y como que incluso internamente era como, venga, come más, si está entero. Como tú siempre te has comido el chocolate entero. Pero de repente había una parte mía que decía que ya no lo necesito. Era como que increíble. Empecé a caminar todos los días más y más, pero ya no es un achaque de muévete, mueve tu cuerpo. Empecé a disfrutar de andar, de caminar, de ver el cielo, ¿no? Y fue tan bonito que yo dije como, wow, o sea, gracias a que a todo lo que viví anteriormente y a sentir que había algo que me estaba perdiendo, que no era ahí el lugar, me llevó a todo este descubrimiento y fue como, siento que tengo un tesoro que necesito compartir con todo el mundo. Qué bonita reinterpretación, ¿no? Sí, o sea, ver como tu pasado como un regalo, ¿no? Primero agradecer lo que has dicho tú, ¿no? Agradecer tu pasado y verlo también como un regalo que no sabes a dónde te va a llevar, ¿no? O sea, porque tu pasado, lo que dices, ¿no? Te va a llevar a ese tesoro, ¿no? O sea, hay que tener paciencia y ser generosa con uno mismo para poder caminar, ¿no? Esa travesía y poder encontrarlo. Oye, Fran, me dices que estudiaste ese máster y que encontraste, pues, esa información que para ti fue como importante, un tesoro. ¿Nos podrías decir, para todos los que nos están escuchando, una herramienta, ¿no? O sea, una herramienta o aprendizaje que haya sido especialmente importante en tu reinterpretación? Eh, bueno, como lo vamos a ir desarrollando durante todo el podcast y los vamos a ir ayudando con sus propios casos a poder ir encontrando esos clics, ¿verdad? Esas herramientas, esas reinterpretaciones que le hagan ver la vida desde otro lugar más constructivo. Para mí esa fue una de las herramientas más potentes, la reinterpretación. Una de las bases de la programación neurolingüística, donde los fundadores de la programación neurolingüística, ¿sí? John Grinder, Richard Bandler, Frank Puselic, ellos dicen que realmente de todo lo que a ti te sucede, lo que más va a pesar en tu propia realidad es el 10% el hecho en sí y el 90% va a depender de la interpretación que tú hagas. Entonces, de hecho, se me vuelve a poner la piel de gallina ahora que te lo digo, porque recuerdo cuando en el año 2014, cuando aprendí esto, como que se me derrumbaron tantas barreras internas que yo misma me había construido a partir de interpretaciones súper dañinas para mí. De hecho, lo que comentaste unos minutos atrás, ¿sí? Darme cuenta que no había nada que avergonzarme por comer con ansiedad. Y me di cuenta, sí, que vale, el hecho era, sí, comía con ansiedad, pero la interpretación
En su momento era porque yo tengo un problema, porque yo no soy suficiente, porque yo estoy fallada o tengo una tara, como que siempre estoy mal. Yo, ¿no? La interpretación era el problema, siempre era en mí, avergonzada de mí. En cambio, cuando reinterpreté eso y me di cuenta, no, o sea, la comida fue un refugio en mi vida. Entonces fue como, wow. Y empecé ahí mismo, ¿no? A darme cuenta, vale, nutrición. No estoy consiguiendo resultados con mis pacientes ni conmigo. Interpretación previa. Soy mala profesional. De nuevo el problema está en mí, no soy suficiente, bla, bla, bla. Reinterpretación. Como nos han enseñado la nutrición hasta ahora, de esa manera tradicional, de esa manera convencional, es importante, pero no es suficiente. Y me di cuenta que no era mala nutricionista, que mis colegas, que todos los que estudiamos nutrición u otras incluso carreras de salud o terapia, ¿verdad? No somos malos profesionales. Es que lamentablemente han disociado la salud. Entonces, listo, nutrición netamente físico, cierra la boca, muévete más, como si fuera tan fácil. ¿Sí? O algo médico, vale, este es el tratamiento, tómate estos medicamentos y no sé qué, como si fuera tan fácil. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Me di cuenta que mi carrera se enfocaba en el síntoma, pero no en las causas reales. Reinterpretación. No tengo por qué dejar la nutrición. Y gracias a este tesoro que siento que tengo entre manos, puedo aportar a la nutrición, a la salud, al mundo de la terapia desde otra perspectiva, desde una perspectiva integral que vuelva a entender al ser humano como un ser completo y complejo, que tiene perspectiva emocional, mental, toda la parte de pensamiento, ¿verdad? Perspectiva espiritual y perspectiva física. Y que si nosotros realmente queremos mejorar nuestra salud, mejorar los síntomas, tenemos que ir a esa base. ¿Qué está pasando con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, nuestro sistema de creencias? ¿Qué nos está diciendo toda nuestra historia de vida? ¿Bien? Porque todo eso es lo que forma nuestros patrones de conducta. La manera de comer es un patrón más de conducta. La manera de relacionarnos con los demás es un patrón de conducta. ¿De dónde viene todo eso? Cuando nosotros empezamos a ir al fondo, a la causa real, podemos ir trabajando desde ahí y eso va haciendo que los síntomas se vayan sanando solos. Es que lo empecé a experimentar en mi vida. Y entonces dije, no me voy a cerrar con esto, ¿no? Voy a empezar a atender nuevamente y quiero ver qué pasa. Y aquí en España empecé de a poquito a atender gente nuevamente y empecé a ver ese mismo cambio. O sea, lo que empezaba a ver en mí lo empecé a ver en mis pacientes y era como, bien, ahora tengo la mejor suerte del mundo, me llegan todos los pacientes que van a hacer cambios. No, ¿verdad? Me di cuenta que realmente la suerte la tenemos todos, es la suerte de no rendirnos, la suerte de que tenemos ahí adentro nuestra intuición no habla, nuestro cuerpo no habla, nuestro corazón no habla. La importancia de escucharlo, ¿sí? De seguir adelante, de entender que si tenemos un sueño, una vocación, esas ganas de servir, de ayudar, y vemos que no lo estamos consiguiendo, no tenemos por qué renunciar a eso. Tenemos que buscar nuevos caminos para honrar eso. Y eso empecé a sentir. Dije, wow, ¿no? Como, Frank, qué bien. O sea, como que me empecé a sentir por primera vez en mi vida orgullosa de mí. Contó una historia de que era súper cruel conmigo misma, de verdad, era mala, mala, mala conmigo. Me empecé a sentir por primera vez orgullosa de mí, de decir, venga, vamos, adelante, esto sí que va a aportar realmente a la salud, va a aportar al mundo, así que vamos con esto. Lo empezaste a sentir en ti, Fran, primero, ¿no? Con esas primer año de máster en donde empezaste como pues a quererte un poquito más, a comer mejor, a salir a caminar, a disfrutar de la vida. Luego lo fuiste probando un poquito con tus primeros clientes, ¿no? Y llegó un momento pues en el que pues ahora tienes una escuela. Cuéntanos un poquito cómo nace esa escuela de nutrición emocional. Sí, efectivamente, bueno, tenemos una escuela porque mi querida Jazz ya está con nosotros desde el año 2018, fue mi primera partner en la escuela, la primera que entró. La escuela efectivamente la empecé a crear el año 2016 y ya Jazz estuvo conmigo en el año 2018 y hoy en día somos un equipo maravilloso ahí repartido en el mundo, ayudando ya a miles y miles de personas, así de todo el mundo. Efectivamente, cuando empecé a ver ese cambio en mí y en mis pacientes de aquí, dije, yo necesito compartir esto con el mundo. Y pensaba, obviamente, en ese tiempo en todos los pacientes en Chile que en su momento me habían buscado y que no había podido ayudar. Yo decía, ¿cómo llego a ellos? ¿Cómo llego a ellos? Y así fue como a finales del año 2015 empecé a abrirme la posibilidad del mundo online. Otra vez más reinterpretación, ¿vale? Porque
mi Fran anterior, ¿verdad? Interpretación. ¿Cómo voy a hacer algo online? No, no tiene el mismo alcance que presencial, es súper frío, menos si estamos hablando de cosas de salud o cosas internas o dolores, o sea, esto no va a funcionar. Y de repente fue, ¿y si funciona? ¿Y si todo sale bien? ¿Y qué pasaría si sale mejor de lo esperado? ¿Y por qué no? ¿Quién te puede decir que va a funcionar o no va a funcionar? Entonces, obviamente, esa frase anterior, ¿no? Como siempre pensando, no va a funcionar, no eres capaz. Pero estaba esta otra nueva Fran, ¿no? Que había empezado a nacer cuando empecé a aprender todo esto el año 2014. Y fue como, ¿y si funciona? ¿Y si sí se puede hacer? Dije, vamos a hacer la prueba. Y empecé. Y me acuerdo el año de noviembre del 2015 entré en el mundo online y empecé a aprender todo. Y todo el año 2016 a aprender todo. Cómo se armaba una escuela, cómo se grababan videos, eh, cómo se subían a las plataformas. Todo, todo, todo. Lo empecé a hacer todo al principio. Y obviamente si miro atrás, ¿no? Digo, uff, todo el trabajo, todas las horas, toda la dedicación, tremendo. En eso, durante más de un año, o sea, no paraba todos los días para formar la escuela. Pero el día de hoy eso también me permite, por ejemplo, que como tú bien sabes ya, ¿no? Sé perfectamente lo que pasa con los que están haciendo publicidad, con los que están haciendo las páginas, con los que están mandando los mails, con toda la parte operativa, porque yo la hice sola durante 2 años. Entonces, sé, por ejemplo, los tiempos que pueden tomar. A veces, si no, no, chicos, espérenme, vamos parte a parte porque esto va a tomar mucho tiempo, no nos estresemos, empecemos con una cosa, después vamos con la otra, porque claro, tengo esa noción ya completa de cómo un sistema, ¿no? Entonces, eh, así surgió la escuela, eso fue el sueño, como decir, esto que cambió mi vida, que me cambió la mirada, pero para siempre, o sea, es como si ustedes leen toda esa parte de grandes maestros espirituales, así, ya tendremos algunos podcasts también de eso. Espiritualidad no entendía como religión, ¿sí? Espiritualidad entendía como la conexión con nosotros mismos y con la vida. Respetamos, por supuesto, aquí todas las creencias y religiones, pero lo vamos a ahorrar desde ese lugar, ¿sí? De esa espiritualidad, de conexión con el ser. Los grandes maestros dicen, ¿no? Cuando uno tiene ese momento de despertar, ya no hay vuelta atrás. Cuando tú despiertas a otra realidad, cuando despiertas a otra conciencia, ya no hay vuelta atrás. Se puede retrasar tu proceso en el fondo de ir aumentando tu conciencia a un nivel más rápido. Eso puede retrasar, pero cuando tú ya te das cuenta de algo más, ya no hay vuelta atrás. Y eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí con la escuela, con decir que hay algo muy potente, muy poderoso que vamos a compartir con todo el mundo. Y era como una llamada interna tan profunda que pese al cansancio, pese a lo que surgía alrededor, ¿sí? Es como una misión superior, es como decir, vamos con ello. Y, y fue increíble, ¿no? Como empezar la construcción y ahora el equipo y darnos cuenta cómo ya hemos podido ayudar a más de 23.000 personas dentro de la escuela en más de 25 países. Y si hablamos de todas las acciones gratuitas que hacemos, que hemos hecho muchísimas, hacemos formaciones gratuitas, semanas gratuitas, ¿verdad? Y todo eso, millones de personas han pasado millones. Entonces, de decir como, wow, de hecho, como bien sabes, al principio comenzamos con toda la parte individual, a nivel paciente, y luego los mismos pacientes, que muchos eran profesionales de la salud, terapeutas, era, por favor, enséñenos esta metodología, yo lo quiero aplicar en mi consulta, es que a mis pacientes les pasa esto, o todos los coaches, ¿verdad? Es que a mis coaches les pasa esto, o incluso gente que decía, a mí esto me cambió la vida, yo quiero dedicarme a esto y ayudar a otra gente. Y fue el año 2022 que conseguimos ya la primera alianza con una universidad, porque nosotros, claro, somos una escuela como tal, pero no una universidad, y por eso que conseguimos una universidad para que poder avalarnos con certificaciones universitarias y empezamos a formar ya también profesionales con una metodología paso a paso, una metodología que, claro, el nombre nutrición emocional, ¿sí? Darnos cuenta que en nuestra nutrición, en nuestra vida, va mucho más allá de lo que comemos. Está relacionado directamente con lo que sentimos depende de lo que pensamos depende de nuestro sistema de creencias. Entonces, cuando vamos trabajando todo eso, cuando volvemos a ver a la persona de manera integral, es cuando realmente la magia ocurre. Entonces, fíjate como todo así, lo que en su momento parecía lo peor y un castigo divino, finalmente terminó dando vida a esta escuela donde ya hemos ayudado a miles de personas, de familias, de comunidades
Y sí, así que totalmente agradecida. Se puede, se puede. Bueno, doy fe de ello, o sea, conozco a Fran hace años, somos amigas también, entonces conozco su camino, ¿no? Desde que llegó a España y Fran, para todos los que nos están escuchando ahora, me imagino que muchos de ellos se sienten súper identificados, no solo en la profesión, sino también a nivel personal. Entonces, si hoy nos está escuchando alguien que se siente un poquito frustrado, ya sea con su vida o con su profesión, ¿qué le dirías de todo lo que aprendiste? Eh, para mí, la clave es elegir de dónde quieres vivir. Y eso también lo aprendí hace muchos años y fue otro de los grandes clics que he tenido en mi vida. Y es entender que la vida es como una moneda, ¿sí? Una moneda de dos caras. Si tú lanzas la moneda, no sabes qué va a salir, pero tú puedes elegir. Es cuando jugamos, ¿sí? En la moneda, ¿vale? ¿Qué sale? Aquí en España dicen cara o cruz. En Chile decimos cara o sello. ¿Qué sale en la moneda? ¿Y cuáles son las dos caras de la moneda de la vida? ¿El miedo o la confianza? ¿Confianza o fe? Bien, el que tiene también esa perspectiva más espiritual y habla de fe, confianza o fe. Con lo cual, no sabemos cuando lancemos la moneda qué va a salir, pero sí podemos elegir qué creemos que va a salir. Y yo siempre elijo creer que va a salir la confianza, que va a salir la fe, que las cosas van a funcionar. No es fácil, porque obviamente muchas veces vienen esos patrones antiguos, viene el miedo, ¿verdad? Y si no funciona y si sale mal, ¿y qué pasa ahora? Y viene esa ansiedad. Pero en ese momento yo recuerdo, digo, ¿y si sale bien? Y empiezo a mirar al pasado y digo, pero es que al final todo ha salido bien. ¿Por qué va a ser la excepción? Todo ha sido necesario como es. Entonces, sea lo que sea que estés viviendo, sea lo que sea tu momento profesional, no es un castigo, no es una maldición, no es que hayas hecho nada mal, es que necesita ser así. Todo ha necesitado ser así. Es perfecto como es, porque es lo que te ha llevado a cuestionarte, a reinventarte, a moverte. Y si estás acá, si estás escuchando esto, si has llegado hasta acá, es porque realmente estás en esa búsqueda. Lo más probable es que ya has despertado a nuevas maneras de ver la vida. Entonces, esa, o sea, encuentro que lo importante es ver ese regalo ya. No esperes a que algo ya cambie, no esperes a que llegue eso que estabas esperando. Es que date cuenta hoy, decir como, wow, agradezco mi historia tal y como ha sido. Agradezco cada suceso, aunque no lo entienda el día de hoy, aunque no era lo que yo quisiera, aunque tenía otros planes, lo agradezco porque entiendo que es lo que necesito vivir. Entiendo que es la experiencia que necesito vivir para algo superior, para mi mayor beneficio. Estoy seguro. Vivo desde la confianza. Tengo fe en esto, ¿vale? Tengo fe que aunque las cosas no sean como quiero, la vida o Dios, según lo que tú creas, tiene mejores planes para mí y estoy abierto a ello. Estoy abierto a ello. Y para mí eso de verdad que ha sido la gran diferencia también. Oye, si te pudieras quedar con una sola frase, ¿cuál sería? Con una sola frase de todo lo que hemos venido hablando. ¿Puede ser dos? Por supuesto. Vale, la primera es recuerda siempre, lo que te pasa en sí, lo que pasa en sí es el 10% de la realidad. Tu interpretación de ello es lo que determina el 90%. Así que todas esas situaciones que quizás las has interpretado de una manera dolorosa, bueno, escríbenosla, envíanos tus casos para ayudarte a reinterpretarla o ver reinterpretándolas, te vamos a estar ayudando semana a semana con ello de una manera más constructiva. Recuerda que la experiencia la determina la interpretación que hagamos de ella. Y la segunda, elige vivir desde la confianza. Qué ¿Y bonito. tú? ¿Y tú, Jazz, con todo lo que hemos hablado? Pues me quedo con un poco como qué historia te estás contando, ¿no? Cuando tienes un evento, ¿no? Ese 10% que hablas de qué es lo que te pasa y el 90% la interpretación, es qué te historia te estás contando en tu vida. Porque si cambias tu mente, si cambias tus pensamientos, pues igualmente va a cambiar tu vida, ¿no? No es el evento, es el significado que le des. Cambiar el significado es igual a cambiar el estado emocional.
Y también ya lo decía Deepak Chopra, ¿no? Desde un enfoque muchísimo más espiritual, y es la realidad, es interpretada por la conciencia. Cambiar tu percepción es cambiar tu experiencia de vida. Entonces, eso es muy importante también en el sentido de que para mí también, sobre todo, cuando algo te suceda, es muy importante aceptar, ¿no? O sea, es una de los principios, ¿no? Del coaching también, que es el sufrimiento empieza, o sea, dejar de sufrir empieza por aceptar lo que está sucediendo, no tapar la realidad. Aceptar es el primer paso para la transformación, y a partir de ahí podernos mover de un lugar a un lugar diferente. O sea, me quedo con eso. Wow, gracias, ya me encantó. Bueno. Entonces, bueno, yo creo que Fran, ya estamos llegando ya al final de este podcast. ¿Cómo te has sentido? Cuéntanos. Bueno, feliz de este primer episodio que al fin vio la luz. Vamos a reinterpretar porque hemos tenido muchas pruebas de podcast y ahora al fin ya estamos acá. Me encanta poder tener este proyecto contigo, verte aquí, ¿verdad? En la entrevista. Y también te juro que imagino y siento a todos los que nos están escuchando y digo, wow, como imagino cuántos profesionales hay ahí, cuántos también que nos están escuchando para aprender a nivel personal. Y siento que entre todos vamos a seguir creando algo grande. Totalmente. Bueno, pues recuerden, chicos, que este podcast lo construimos juntos, así que si hay una situación de tu vida, ¿no? Que hoy está pasando, incluso una situación con un cliente, con un paciente, que no tengas muy claro cómo acompañarle, cómo seguir, escríbenos, porque dentro de sus historias vamos a ir eligiendo, pues cada día una historia para poder para poder reinterpretarla de una manera mucho más ecológica. Y también queremos leer tus comentarios, qué piensas de este podcast, qué fue lo que más te llegó, lo que más aprendiste, eso que vas a practicar mañana mismo, por ejemplo. Así que cuéntanos. Además, si sientes que este episodio te ha ayudado mucho, también te invitamos a compartirlo. Y recuerda que si este camino resuena contigo, recuerda que tenemos también en nuestra escuela formaciones que van dentro de la misma esencia, para que puedas también ahí mirar un poquito, ¿vale? Así que un abrazo, muchos besos, y nos vemos en el siguiente podcast. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos ha encantado estar acá. Compartan este episodio también. Si saben de alguien que esto les va a ayudar, ayuden a compartirlo y llegar con este mensaje a más personas. Y para despedirnos les dejamos una pregunta para que reflexionen esta semana, ¿sí? ¿Qué parte de tu vida hoy podrías empezar a reinterpretar de una manera más constructiva? Los leemos en comentarios. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego.